Bien, buenas noches, amigos, compañeros y hermanos de diferentes países de América Latina, las diferentes ciudades de Colombia, hermanos de aquí de la ciudad de Barranquilla. Bienvenidos a una conferencia más de sabiduría gnóstica, sabiduría de los dioses para los hombres, evangelio del reino para testimonio de las naciones antes de los tiempos del fin, aunque ya estamos ya pues en el apague y vámonos, se está armando el gran Armagedón. Todos los pueblos europeos se están preparando para la guerra, armas nuevas, etcétera, etcétera. Pero la Tercera Guerra Mundial es el día y la hora que lo señale la ley del karma. Eso es un peso en la balanza a todos los pueblos de la tierra, y el día que se complete el karma de las naciones será la terrible y última Tercera Guerra Mundial. Pero tenemos que trabajar ahora, aprovechar el tiempo, porque estamos en el final de los tiempos y es la única oportunidad en que se entrega esta enseñanza públicamente. Un conocimiento develado, no es el símbolo y la parábola. Estamos develando a través del misterio, el símbolo y la parábola, aunque siempre se ha entregado estas enseñanzas sagradas durante todos los tiempos. Estábamos planteando pues eh, una enseñanza del Divino Cristo Rabí de Galilea, ¿no? Que nos enseña, nos dice, las cosas de Dios para los ojos de la carne son locura, mas para el ojo del Espíritu es sabiduría. Entonces, las cosas de Dios son lo invisible, son lo desconocido, son el alma, son el espíritu, son el cuerpo astral, es la conciencia, es la intuición, son las vidas pasadas, es la inmortalidad. Las cosas de Dios para los ojos de la carne, que son los sentidos físicos, la mente y la razón, que o sea, nuestros defectos se procesan a través de la mente y la razón, y todo lo percibimos a través de un mundo físico, un mundo de maya, ilusión. Lo que el ser humano ve a través de los sentidos físicos es materia, es maya, ilusión. Cree que ese es el mundo real, cree que el cuerpo es lo real, desconoce. La mayoría, el 95% de la humanidad desconoce realmente qué es el alma. Solamente nosotros, los pocos de todas las edades, con un poco de práctica y de comprobación, que vamos verificando estas grandes verdades. Entonces el Cristo nos enseña las cosas de Dios para los ojos de la carne, o sea, los sentidos físicos, la mente y la razón, son locura, y para el ojo del Espíritu es sabiduría. ¿Cuál es el ojo del Espíritu? Es una visión espiritual, una visión que va más allá de la materia, de la mente y de la razón, del cuerpo físico. Penetra en el mundo lo desconocido, y eso lo logramos a través de un autoconocimiento y de un desarrollo espiritual. Esto está debidamente, o sea, ese es el espíritu, la humanidad no lo tiene, no lo tenemos, pero lo vamos desarrollando, vamos comprobando estos grandes misterios. Yo cuando entré a la gnosis, pues, yo no sabía que era el alma realmente, que eso nos enseña. Yo no sabía que era el cuerpo astral, yo no sabía que era el cordón de plata, yo no sabía que eran las vidas pasadas, yo no sabía que era la clarividencia. Yo no sabía que era el oído oculto. Esto está más allá de la mente y la razón. Pero cuando entré a la gnosis, me dediqué a comprobar, a conocerme a mí mismo, ¿no? Porque si uno no conoce sus defectos para trabajarlo y liberar el alma del pecado, no es nada, no es iniciado, ni es discípulo gnóstico, ni nada de esas cosas, sino hace el trabajo. El trabajo es psicológico. Entonces comencé a comprobar estas cosas de la vida pasada, del cuerpo, del alma, del espíritu, con la intuición. Va uno comprobando una cantidad de misterios que únicamente se pueden comprobar a través del desarrollo de una sabiduría oculta que nos menciona Pablo de Tarso en Corintios cuando dice, hablamos sabiduría entre aquellos que han alcanzado madurez y sabiduría, no de ahora, no de estos tiempos, ni de los príncipes de este siglo que perecen, de sabiduría de pastores ni sacerdotes que son los que perecen, basada en creencias y interpretaciones que han creado 50.000 sectas cristianas que se disputan la verdad cuando la verdad es una sola, la que cada cual vive y comprueba. Dice San Pablo, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, es oculta, es eterna, siempre ha sido, siempre es y siempre será.
pero que si los príncipes de este siglo, los pastores y sacerdotes, que hubieran conocido, no hubieran mandado crucificar al Señor de perfección. Y añade Pablo de Tarso. Cosas que ojo no vio, físico, que oído no oyó, sentido físico, y ni que la mente entendió, son las que Dios tiene preparado. Nosotros tenemos que desarrollar ciertas cualidades y ciertas capacidades que todos traemos, pero que están atrofiadas, que están adormecidas dentro de nosotros mismos. Y nosotros los iniciados, los que hemos alcanzado sabiduría, no de ahora, que la traemos de vidas pasadas, ni de estos tiempos, porque hemos pertenecido a escuelas de misterios en vidas anteriores, que normalmente somos los estudiantes sinceros que estamos escuchando aquí estas conferencias, que anhelamos y buscamos un conocimiento para cambiar pues el curso de nuestro destino. Nosotros somos los pocos de todas las edades, los que estamos aquí presentes. Entonces es una sabiduría, tenemos que desarrollar la intuición. Nosotros tenemos dos hemisferios, el hemisferio derecho, que es el de la conciencia, y el hemisferio izquierdo, que es el de la razón. Entonces la humanidad, a través de los sentidos físicos y a través del mundo materia, nosotros nada más desarrollamos el hemisferio izquierdo, que es el de la razón, que nos aleja de Dios de paso, que es lo contrario de la intuición, y a través del autoconocimiento, de esta sabiduría interior, de esta sabiduría oculta, de esta comprobación, nosotros nos vamos desarrollando el hemisferio derecho, que es el hemisferio de la conciencia, y a través de ese desarrollo del hemisferio de la conciencia, aprendamos a manejar la mecánica inconsciente de este mundo, conociendo nuestros defectos y límites. Esa es una parte de la conferencia de hoy. La otra parte de la conferencia de hoy es demasiado importante, demasiado importante. Vamos a hablar del arrepentimiento. Esto es una enseñanza del venerable maestro Samuel. Para el indigno, todas las puertas están cerradas, menos una, la del arrepentimiento. ¿Quién es el indigno? Nosotros, como cuando cometemos errores. Un tipo, el que mata, el que roba, el homosexual, etcétera, somos indignos ante los ojos de Dios. Para el indigno, todas las puertas están cerradas, menos una, la del arrepentimiento. Vamos a ver qué es el arrepentimiento. Dice el maestro Samael, el que no es capaz de sentir remordimiento por sus malas acciones, incuestionablemente marcha por el camino del más común. Te hace y vuelve y la hace y no siente remordimiento como si no hubiera pasado absolutamente nada. Está en camino del más absoluto fracaso. Palabras que me salen del maestro. Dice, ¿qué es el remordimiento? Cuando las partes superiores de nuestro ser interior profundo se compenetran con el sagrado sol absoluto, ahí donde está el eterno Padre cósmico común, lo superdivino, las partes superiores de nuestro ser se compenetran con el sagrado sol absoluto, entonces se produce una vibración y surge en el discípulo o en la persona el remordimiento. Pero cuando ya alguien no siente remordimiento por lo que hace, por los pecados que comete, lo que sea, de lujuria, de codicia, de lo que sea, no siente remordimiento por nada, dice el maestro Samael, es señal de que se alejó definitivamente del ser, ya que solo el ser puede sentir remordimiento. Lo retransmite y nosotros lo sentimos y nosotros sentimos remordimiento. Cuando ya no tiene remordimiento, no se retransmite el ser a nosotros, ya no siente, aunque esté en la noche, aunque esté escuchando las conferencias, sigue violando las leyes. Porque no solamente no tiene remordimiento el que no conoce la noche, no, a veces nosotros conocemos la noche, pero tampoco tenemos remordimiento. La noche no es una teoría, no es una forma física, es un autoconocimiento que se fundamenta en el conocerse a sí mismo para conocer nuestros defectos y eliminarlos. Dice, si uno, dice el maestro Samael, si uno no es capaz de sentir remordimiento por sus malas acciones, está lejos de su propio ser y de las distintas partes superlativas de nuestro propio ser divino, partes autónomas y autoconscientes. Nuestra alma está embotellada en los defectos. Pero tenemos una parte libre que se llama la esencia, y la esencia es la que tenemos que desarrollar.
¿Qué puede esperarse de alguien que ya no siente remordimiento? Hace la pregunta el maestro y él mismo la responde. Dice, si hay alguien que no puede sentir remordimiento por sus malas acciones, ya, ese alguien que no siente remordimiento es un caso perdido. Es un candidato para el abismo y para la muerte segunda. No hay nada que hacer. Siente remordimiento. Ya, el ser no se manifiesta a nivel de conciencia por sus malas acciones. Repito, si alguien ya no siente remordimiento por sus malas acciones, es un caso perdido y un candidato para el abismo y la muerte segura. Ya prácticamente va a ser la última vida. No, no tiene más nada que hacer acá. ¿Ves? Acá se va para los mundos infiernos. Voy a explicar. La enseñanza del maestro Samuel. ¿Qué puede esperarse de una persona que no siente remordimiento? Pero dice, añade, pero si hay alguien que siente remordimiento por sus malas acciones y es capaz de sentir remordimiento, ese alguien es el maestro Samael. Para nosotros es digno de admiración. Yo, Samael Aumbior, francamente admiro al que todavía siente remordimiento, porque está relacionado con el ser, no es un caso perdido. Conozco algunos discípulos que todavía son capaces de llorar por sus malas acciones, metidas en esta o en vidas anteriores. Cuando yo escucho a esas personas así, no puedo sentir consuelo en mi corazón de que estas gentes pueden llegar a realizar. Cuando encuentro a alguien que no siente remordimiento por nada, por ninguna de sus malas acciones cometidas, el dolor invade mi corazón. Porque el que no siente remordimiento es un caso absolutamente perdido. Esa es la más cruda realidad. Quien no siente remordimiento es un caso absolutamente perdido. Fracasa inevitablemente. Si un discípulo no es capaz de sentir remordimiento, tampoco podrá acercarse a los nuevos, ni lograr un desarrollo espiritual. El maestro, pues, a veces yo he cometido malas acciones en la vida, yo y todos. Y, por ejemplo, una vez golpeé a una persona y la golpeé duro, etcétera, y después yo decía, caramba, le di duro y si de pronto le pasa algo. Entonces me entró preocupación, ¿ya? Entró preocupación por lo que había hecho. Eso es remordimiento. Yo todavía no estaba en la noche. Eso es algo bueno. Eso estaba bien, quiere decir que no estaba tan mal. Otra vez, para poner mis ejemplos, eh, estaba en la noche. Pero uno va trabajando en la noche y está como comenzando, todavía tiene uno de sus defectos ahí y viendo cómo, cómo desarrolla uno el sentido de la autoseguración para la escuela, tiene sus técnicas, tiene sus claves, por eso yo los invito primero a escuchar estas conferencias y vincularse al curso gratuito de psicología y llevarlo a la práctica. Entonces vino mi papá un día, él a mí me daba las llaves, era el único que me daba las llaves para que entrara a la hora que yo quisiera. Pero no, yo siempre entraba a las 9, estaba ahí, porque ese día estaba por ahí hablando con una chica de aquellos tiempos y llegué un poquito tarde. Entonces yo no estaba trabajando, el viejo estaba trabajando, y llegó a tocar en la noche y él se despierta, claro, él se molesta, tiene que trabajar y el otro que no está trabajando viene aquí. Entonces me dijo unas cosas y yo lo grité y le dije una cantidad de cosas. Yo inmediatamente entré, se quedó callado afortunadamente, sentí remordimiento en tal forma que duré como 15 días que no le daba la cara al viejo. Que yo llegaba temprano, me metía en el cuarto para que no me viera, porque sentía un remordimiento. Y así por otras cosas que uno hace, pero si uno no tiene remordimiento por nada, no sirve en la noche. Comete el error y vuelve y lo comete y vuelve y lo comete, etcétera. O el tipo que roba y lo meten a la cárcel y vuelve y sale y vuelve y roba. Entonces, entonces ya son casi sepulcros blanqueados, se los pueden matar en cualquier momento, ¿ya? Generalmente, sepulcro blanqueado, para explicarle, uno tiene
El alma embotellada en los defectos. Nosotros tenemos aproximadamente 10.000 defectos. Son 7 pecados capitales. De cada uno hay 1.000. Hay uno que tiene más, que se llama el rasgo psicológico. Es el que generalmente es el de la lujuria. Entonces, entonces, cuando el alma está totalmente, nosotros tenemos un porcentaje de alma libre, por eso estamos aquí escuchando la conferencia, tenemos una esencia libre, se llama el Buddhata, un 3%. Con ese 3%, cuando nosotros trabajamos con la autoobservación, se activa el 3%, se manifiesta la conciencia, cuando nos conocemos a nosotros mismos y vamos así, eliminando los defectos, despertando conciencia y desarrollando con otras prácticas una sabiduría interior, comprobando muchas verdades que Dios, claro, está, el dador de todo lo creado, nos va enseñando internamente. La sabiduría es interior, lo que uno aprende es interior. Pero si no tenemos el tipo que mata, el asesino, el sicario, el que roba, el que hace daño, etcétera, el violador, el que viola niños, el homosexual, la lesbiana, haciendo sus cosas y no siente arrepentimiento, entonces ¿cuándo? Si no hay arrepentimiento, no se elimina el defecto. Tiene que haber comprensión, tiene que haber juicio, tiene que haber arrepentimiento. Porque si no, ay, no, elimíneme esto y sigue haciendo lo mismo, entonces, ¿cuál arrepentimiento? Que te van a eliminar nada. Tenemos que ser serios y sinceros. No es aquí, la noche es un trabajo espiritual. El mismo Cristo dijo, déjalo todo, coge tu cruz y sígueme. Déjelo todo, es dejar lo que nos sobra. Es lo que nos sobra, los defectos, pero representado en símbolos y parábolas. María Magdalena, que hizo el papel de la pecadora, ella no es una pecadora, como Judas tampoco es un traidor. Judas hizo el papel del traidor, y María Magdalena le tocó hacer el papel de la pecadora, arrepentida. Entonces ella vino, estaba ahí en el drama bíblico, entonces se quitó todas las prendas y los oros y todas esas cosas, y las dejó ahí, etcétera. Eso representa que lo dejó todo, pero es dentro del símbolo y la parábola, pero dentro de la realidad es que ella tenía arrepentimiento por todos sus defectos. Ella nos enseña ahí, María Magdalena nos enseña, entrega la enseñanza del arrepentimiento. Una gran iniciada, fue la esposa de nuestro Señor Jesús, que le ayudó en su realización para que él pudiera cargar su cruz y marchar hacia el patio. Una vez, en la noche, vino una hermana, escuchó la enseñanza de la conferencia de la Semana Santa, donde María Magdalena se quitaba todas las joyas y las prendas y las entregaba, etcétera, las dejaba ahí. Una vez una hermana vino y me entregó todas las prendas. Y yo en aquel momento dije, "Ve, tiene desprendimiento de sus cosas materiales, pero estaba realizando era la parte externa, dejar todas las prendas dentro del drama que hizo el Maestro Jesús, es lo que nos sobra, los defectos, que está representado simbólicamente por las apariencias de las cosas materiales que usan las personas para lucir y para la vanidad y todas esas cosas. Ella me entregó todas las prendas acá para que las vendiera y las utilizara para gastos del centro Anael en esa época. Pero el problema no es ese, el problema es dejar las prendas, es dejar lo que nos sobra, es dejar los defectos. Esta es una enseñanza maravillosa. También nosotros conocemos el caso de el maestro dice, el que no tiene arrepentimiento es un caso perdido, prácticamente ya está alejado del ser, posiblemente el alma está embotellada totalmente en el defecto y posiblemente si no hay porcentaje de alma libre no regresa, va directamente para los mundos infiernos. A eso se le llama sepulcro blanco. Todas las partes anímicas superiores trascendentales del ser se alejan y queda ahí una persona que puede tener hasta yo, bueno, que puede hablar hasta gnosis, pero son yo. Ahora, tenemos el caso de, hay personas aquí, hermanos, que con nuestro trabajo nos ayudamos unos a otros. Esa es la noche. Compartir las enseñanzas sagradas de nuestro trabajo. Pero nosotros, un hermano, pues, nos enseñaba que él, cuando estaba comenzando la noche, y un buen hermano, adelantado, nos enseñaba, pues, que cuando estaba comenzando la noche, él tenía unos problemas con otro hermano. Y un día se le metió una rabia con el hermano y se encerró en un cuarto de la casa y botó las llaves para poder pelear con más ventaja y le dio una trompada al pobre hermano y lo privó. Y el hombre
estaba todo asustado y no podía abrir la puerta porque había botado la llave. Y entonces vino un hermano y tuvo que romper la cerradura con un martillo. Y entró la mamá y él estaba llorando. Eso se llama arrepentimiento. Y no solamente el arrepentimiento, sino que él vino y le pidió a la Madre Divina para saber que le ayudara a conocer y a comprender ese defecto. Entonces la Madre Divina le mostró cuando él vivió en la antigua Roma y era un militar pero de temple así, iracundo, etcétera, y ese era el defecto que tenía de vidas pasadas y él se propuso eliminarlo, porque él le pegó al hermano y lo privó, entonces él se asustó, él dice, ya salió en la prensa, etcétera, etcétera. Son enseñanzas, ¿no? Si no hay arrepentimiento, no hay nada. Tiene que haber comprensión, tiene que haber juicio, tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber eliminación, o sea, con autoobservación. Eso se encuentra bien explicado en el capítulo cuarto del libro Didáctica del Autoconocimiento. Eso lo encuentra en ese libro en nuestra página Didáctica del Autoconocimiento. Y el que le quede difícil para encontrar, nos escribe por WhatsApp y nosotros le enviamos virtualmente, le enviamos el libro Didáctica del Autoconocimiento, que todas tienen 9 conferencias maravillosas, pero el capítulo cuarto es el dedicado al auto. Hay otro que cambia la forma de pensar. Hay un capítulo muy interesante que es de sexología, explica todo lo que el libro se llama Práctica del Autoconocimiento. Entran a nuestra página, visitan nuestra página, si no se inscriben, se inscriben en el curso gratuito de psicología. Ahí tenemos todos los libros del Venerable Maestro Sama. Los enviamos gratis. Nos solicita y le enviamos virtualmente el libro si le queda difícil encontrar. Pero ese es el caso de un hermano. Tenemos el caso también de María Magdalena, ya los contamos. Eh, tenemos acá eh, mm, y los casos que personalmente tenemos cada uno de nosotros. Uno habla con las personas y los ayuda, y las personas tienen defectos. Yo trabajé sobre el defecto, hermano. Usted se le embarra y uno no sabe qué va a pasar. Yo le voy a contar un caso aquí, que, que uno comete errores y no sabe lo que va a pasar. Hay un amigo, yo lo invité a la noche, fue a la conferencia, sinceramente, nunca entendió la noche. Éramos amigos, era buena persona, asistía, pero nunca entendió. Él quería que entendía, pero no entendía. Nunca trabajó con los defectos. Él fornicaba. Si no trabaja con los defectos, entonces déjelo todo. Entonces, ¿qué está haciendo? Quien quiera seguir en pos de mí, déjelo todo, coge tu cruz y sigue. Déjelo todo. Entonces, dejar los defectos, tenemos que conocernos a sí mismos. Y ese es un trabajo. Eso no, tenemos que hacer la clave de sol, qué estoy pensando, hacernos conscientes de la labor que estamos realizando, volvemos conscientes de la persona con que estamos hablando sin identificarnos con ella, con lo que ella nos dijo, con lo que nosotros le decimos para abrirnos la conciencia. Tenemos que hacernos conciencia del lugar donde nos encontramos, conciencia de lo raro que nosotros vemos durante el diario vivir. Se repite en el proceso del sueño y nosotros vemos una cosa rara, estar en cuerpo físico, entonces, pega un salto, te va flotando, o se estira un dedo y queda, el dedo se estira porque el cuerpo es esférico, es elástico, físico es sólido, está sometido a la ley de gravitación. El astral es etérico y todo esto lo podemos comprobar nosotros. Cuando usted comprueba esa cosa, usted también puede hablar de eso. Y si usted trabaja con los defectos, usted puede hablar de los defectos al verano, al hecho. Uno entrega lo que va viviendo cada uno de nosotros, pero tenemos que trabajar sobre sí mismo. Porque si voy a decirle a la gente que cambiar y yo no cambio, yo soy el vivo de la película. Ya, creo que los dioses allá del karma son bobos. No, señorito, tenemos que trabajar. Entonces ese amigo tenía un amigo que él tenía 4 hijos, tenía una mujer y 4 hijos. Entonces vino y se consiguió otra y abandonó a la mujer con los 4 hijos sin ninguna causa. Era una recurrencia que se llama. Una mujer que, de la película que ya conocido en la vida anterior y se volvió a aparecer. Dejó a los 4 hijos, se olvidó de ellos en todo sentido, ni económicamente ni nada. Yo conocí a la señora, era
una buena señal. Después, la otra que esa que consiguió, tuvo un hijo con la otra. Después vino y dejó a la otra. Se consiguió una muchachonga que estudiaba por ahí en un colegio, etcétera. Y entonces dejó a esa que tenía con un niño y se fue con la otra. Ya había dejado dos mujeres, hijos desamparados, etcétera, que eso lo tiene que pagar en otras existencias, si ya no es un caso perdido. Entonces vino y con la otra, pues ya la ley divina, porque el adulterio trae pobreza, miseria. Entonces ya en la otra tenía un terreno compartido con la familia, tenía ahí una industria, tenía sus obreros, 16 obreros, tenía sus carritos, éramos amigos. Pero cuando llega la ley de Dios que comienza a cobrarle uno con uno, no sabe ni por dónde viene la cosa, se presentó un problema, hubo que entregar el terreno, le dieron a cada uno su parte, le dieron a él su parte, puso un negocio y el negocio fracasó, perdió todo. La mujer era la que trabajaba y le ayudaba, un día la mujer vino y lo echó de la casa. Durmió en las bancas de un cementerio. Durmió a las puertas de la alcaldía aquí en la ciudad de Barranquilla. Un tiempo dormía en un taller, en un carro, en el día ayudaba ahí me sabía algo de mecánica, entonces le daban un billetico, etcétera. Esa fue cometió errores y los errores están unas consecuencias kármicas, ya sea de enfermedad, ya sea de tipo económico, ya sea de tipo de salud, ya sea en el campo del amor, para esta o para próximas vidas. Nosotros somos el fruto de lo que nosotros sembramos. La misma enseñanza de Cristo, simplemente estamos develando el misterio. Lo que el hombre sembrara, eso recogerá, pero nosotros lo comprobamos, porque a mí en esta vida me han cobrado muchas cosas de vida. Nada, ya les he dicho, me han perdonado la vida aproximadamente 14 veces, haciendo obras buenas, etc. Hay unos karmitas que me lo han cobrado, muy dolorosos, por cierto. He tratado de sufrirlos con resignación, sin quejarme, y siempre pensando en ayudar a la humanidad que sufre. Es lo más grande que se puede hacer en esto. Sobre todo, ayudar a divulgar estas enseñanzas que uno la va viviendo, sobre todo a la faz de la tierra. Cuando nosotros hacemos eso, nosotros nos estamos convirtiendo, lo que se llama en las Sagradas Escrituras, en los tiempos del fin, nosotros somos parte del ejército de salvación mundial. Cuando nosotros trabajamos con los defectos, cuando nosotros trabajamos con la cruz, o sea, con el sacramento del matrimonio, sacramento, una cosa sagrada, la unión sagrada del hombre y la mujer sin perder jamás sus energías sexuales en lechos de placer y de pasión. Eso es cargar la cruz. Necesitamos, no que estoy en la noche, estás perdiendo sus energías, entonces, ¿cuál no está matando el Cristo? No, yo, Moisés, la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley, ¿por qué procuráis matarme? Y dice el Levítico 15 de Moisés, cuando un hombre se acostare con una mujer y derrame el semen, será inmundo hasta la noche. Añade en el Levítico 15, versículo 32. Esta es la ley del semen. Entonces era inmundo a causa de... Estamos matando al Cristo. Entonces, ¿cuál gnóstico? Tenemos que hacer más claridad, hacer una diferenciación entre lo que es el cuerpo de la doctrina y lo que es el alma de la doctrina. La doctrina, sí, son los libros del maestro, son las conferencias, son los ritos, toda la parte material, eso está bien, pero si no hay la parte espiritual, entonces, ¿qué hacemos? Entonces estamos alimentando nuestros defectos con una parte espiritual, entonces nos convertimos, que tenemos unos yoes que nos hacemos creer que somos gnósticos y que después se van a convertir en un obstáculo para nuestro trabajo en próximas existencias. Ahorita que hacemos una claridad revolucionaria en el centro acerca de lo que es el cuerpo de la doctrina y acerca de lo que es el alma de la doctrina. Y la gnosis es el alma de la doctrina. Se necesita del cuerpo, sí, pero si se realiza el trabajo con el alma, con el trabajo espiritual, conocer los defectos. Dice en las Sagradas Escrituras, o dice el lema máximo de la sabiduría de los griegos, dice, eh, dice, Homo, las profetisas de Tebas le entregaron a los 7 sabios de Grecia, entre los cuales se Ron y la ley Mileto, tema máximo de la sabiduría. Homo no se te hizo. Hombre, conócete a ti mismo. Y añade, conocerás el universo de los dioses, porque a conocernos a nosotros mismos
Al eliminar los defectos, despertamos la conciencia y cargando la cruz y practicando el apostolado, llevando estas enseñanzas sobre toda la faz de la tierra, tenemos acceso gradualmente a toda la sabiduría del universo, sabiduría grandísima, divina, perfecta, que la humanidad no conoce, pero no se puede conocer, porque eso pertenece a la parte oculta, que está oculta entre nosotros mismos. Tenemos que conocernos para, para liberar el alma del pecado y a través de ese trabajo con nuestra alma ir penetrando de oculto. Ya para terminar aquí hablando de esto del arrepentimiento, esto está representado en otros pasajes de las Sagradas Escrituras, cuando Jesucristo está en el templo, ahí estaban pues los pastores de la ley, los rabinos, los sacerdotes, que fueron los que lo mandaron a crucificar, y con los fariseos, pues son las gentes que llenan los templos, como dice el Cristo en el Evangelio de San Juan, a los suyos vino, y a los que se dicen cristianos, más los suyos no lo conocieron, ¿ya? Es más, lo crucificó entre los fariseos y los fariseos, los judíos que se creen buenos y santos, ahí no está haciendo nada, está engañando a sí mismo. Pero sí, hay que respetar a las multitudes, hay que respetar los niveles religiosos, hay que respetar las creencias, porque ese es el problema de cada uno. No podemos juzgar a nadie. No juzgáis para no ser juzgados, porque no hará que otros juzguen. Tenemos que entregar simplemente el conocimiento a los pocos de todas las edades, y los pocos no son a los que asisten a la conferencia, sí, traen algo de los pocos, algo así, son a los verdaderos pocos son los que realizan el trabajo, van desarrollando una sabiduría interior. Entonces, en aquella época, cuando estaba el Maestro Jesucristo en el templo, llegaron los doctores de la ley, que no sabían cómo probarlo para que era un error, darlo ya ante el concilio. Eso formaba parte del drama que estaba representando nuestro Señor Jesucristo. Entonces le trajeron a la mujer adúltera y se la tiraron ahí, la hemos pillado en adulterio. Y la ley de Moisés dice que hay que matarla a piedra. No, ahí, eso, la gente interpreta las enseñanzas sagradas, no entiende. Nada de punto. A través del símbolo y la parábola no puede entenderse jamás las cosas sagradas. Entonces, entonces la ley de Moisés dice que, al adulto hay que matar la piedra. Entonces el Cristo Jesús dice, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces, todo el mundo dice, bueno, no quedó ninguno, nada más quedaron los discípulos. Entonces la mujer le pedía que se arrepentía. Ay, me arrepiento, perdóname. Entonces el Cristo le dijo, ni yo te juzgo, vete y no peques más. Ahí está el arrepentimiento, una representación de la vete y no peques más, pero no, aquí trabajando con los defectos y tal, y al otro día vuelve el mismo cuento. Entonces, dónde está el trabajo psicológico? Tenemos que ser más revolucionarios en la divulgación de las enseñanzas sagradas. Esto aquí no es una teoría, ni es leer libros, ni acumular teorías, no, este es un trabajo que tenemos, se llaman tres factores: conocer los defectos, eliminarlos, cargar la cruz. No es fornicar en lechos de placer y de pasión, es un trabajo sagrado que tiene que nacer dentro de nosotros y convertirnos en apóstoles de ese Cristo que van a ser en cada uno de nosotros, divulgar esta enseñanza sobre toda la paz de la fe. La base del trabajo del conocimiento de la noche es conocerse a sí mismo. Porque ahí donde arrancamos. El alma está esclava del pecado, dice el Cristo. Paciencia, deberéis liberar nuestra alma del pecado. Es el alma que es el pecado. ¿Cómo se elimina el pecado? De la noche. Que la cruz, bueno, explicamos cómo es la cruz. La unión de dos fuerzas en una sola para hacer una creación dentro de un nacimiento segundo, etcétera, que ni el mismo Nicodemo, como doctor de la ley, no entendió, porque como le dice el Cristo, un doctor de la ley y no entiende. Ellos no podían, los doctores de la ley no lo entendieron, por eso lo juzgaron y lo enviaron a la crucifixión. Ahí estaban los, que cuando datos allá, le dijo, uno debe quedar libre. Aquí está Barrabás y aquí está Jesús llamado el Cristo. ¿Quién de ustedes quiere que quede libre? Barrabás, Barrabás, y el Cristo no. Cuando preguntaron y el Cristo, entonces el Caifás, que es el jefe de la mala voluntad, representa la mala voluntad, representa la mala voluntad. Por favor, cierren ahí, tienen un problemita ahí, no abran el micrófono, corto que interrumpan esto. Grave.
Entonces, preguntaron que quién dijo primero. Caifás dijo, crucifíquenlo, y todo el mundo, los pastores, los sacerdotes, y los fariseos hipócritas que llenan los templos, dijeron, crucifíquelo, crucifíquelo. Y eso es una representación grandiosa de la Semana Santa, completando con esta conferencia esa enseñanza divina de la revelación. Claro está que en símbolos y parábolas estamos revelando el misterio de la Semana Santa. Es una Semana Santa que es sagrada, que ya le explicamos el, el jueves anterior. Vamos a explicar ahora la clave de eso, para conocernos a nosotros mismos. El maestro Samuel nos dice, cuando yo comencé en esta vida del trabajo espiritual, comencé a hacerme las preguntas, ¿qué estoy pensando? O sea, uno se pregunta qué está pensando, se mira interior y psicológicamente, y si tengo un pensamiento de ira, es un defecto de la ira; si tengo un pensamiento de lujuria, es un pensamiento de lujuria; si tengo un pensamiento de pereza, un pensamiento de pereza. Yo un día voy en un bus, vengo para acá, para la casa, en un bus urbano, paso por un restaurante, pasa el olor de la carne asada, y pasa por el bus, y yo siento ya el sentido de la gula. Entonces nosotros vamos desarrollando a través de la autoobservación cómo penetran los defectos a través nos identificamos con el mundo exterior, y penetran las sensaciones a través de los sentidos físicos. Nosotros reaccionamos. Uno ve a una mujer, penetró por el sentido de la vista, y entonces ya me gustó, y se mete el defecto de la lujuria, y entonces ya piensa, y se siente todo raro, porque es una bestia que se comienza a manifestar dentro de cada uno de nosotros. Entonces, tenemos que echar la clave de sol, que estoy pensando. Miramos interior y psicológicamente a ver qué estamos pensando, qué labor estoy realizando, volvernos conscientes de la labor que estás bañando, bañate. Si estás en la cocina, no tienes por qué pensar en otra cosa. Si vas por la calle, pensar en otra cosa a la que estás haciendo. Si vas en el bus, observa. Nadie se va observando en el bus. Si tú eres uno de los pocos, tú te vas a observar en el bus y vas a descubrir una cantidad de cosas, a dar cuenta de cosas que van a pasar. Hay procesos intuitivos de la conciencia que nos permiten conocer a veces, a los pocos, cosas que van a pasar. ¿Qué estoy pensando? Volvernos conscientes de la labor, sobre todo en la relación con las otras personas, ¿ya? Para no dormirnos, identificarnos con las historias físicas de este mundo y materiales, ver, tratar de ver la paz. Y tercero es eh, en qué lugar me encuentro, volvernos conscientes del lugar en que, porque uno entra a un almacén y sale, y no se dio cuenta ni que entró ni salió. O sea, a veces en la tarde uno le pregunta qué almorzó y no se acuerda qué almorzó. O que almorzó el día anterior y no se acuerda, pues tenemos la conciencia totalmente dolida. Tenemos que despertar conciencia. La única forma de despertar conciencia es practicar la clave del sol. Estas explicaciones están bien completitas, pero no es para leerlo, llevarlo a la práctica, en el curso gratuito de psicología que tenemos en la página de nuestro canal. Ahora, si usted lo quiere, entonces nos envía el correo electrónico, lo escribimos rápidamente, y si quiere, invita a los amigos para que tengan valores espirituales, para que escuchen estas conferencias, y hay que ayudar. Eso es una forma de ir convirtiéndonos en apóstoles. Pues ya vamos a terminar, pues, se está acabando el tiempo aquí en el mundo en materia de la conferencia de Zoom. Entonces vamos a hacer unas prácticas de respiración, de relajación. Cerramos los ojos, todos relajados, piernas relajadas, relajados, la cabeza, todos los órganos relajados, los vamos a ondas, sentimos